No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Casas, edificios, escuelas, pueblos. Existe una inmensa cantidad de lugares abandonados en todo el mundo. Y son precisamente estos lugares los que tienen tantas anécdotas sombrías por contar. Precisamente, estos son los relatos que escucharás a continuación, y estoy seguro que te pondrán los pelos de punta. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Alejandro, y esto es Inframundo. Espero que los relatos que estás por escuchar sean de tu agrado. Sin más por el momento, comenzamos. La escuela abandonada. Historia basada en hechos reales, enviada por el señor Fernando R. Adaptación: Jesús Guzmán. Hace algunos años trabajé como velador en un edificio en construcción. Este estaba ubicado al lado de una pequeña escuela abandonada, la cual dejó de funcionar a causa de un derrumbe que sufrió. Llevaba apenas días cuando lo empecé a ver. Creí que se trataba de alguien con problemas mentales, pues nadie cuerdo haría eso en un lugar abandonado. Mi nombre es Fernando R. y lo que les quiero compartir a continuación, muchos aseguran que lo han visto seguido. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Me encontraba caminando por el patio trasero del edificio, cuando empecé a escuchar el sonido de tijeras al cortar. No había aún paredes que dividieran el terreno. Solo una tela lo separaba de la escuela. Por lo tanto, pude verlo claramente. La persona de quien les hablo se trata de un muchacho que al parecer era jardinero, pues lo vi podar la maleza del jardín de la escuela abandonada. Me acerqué hasta el alambrado y lo saludé, pero este me ignoró por completo. Creí que no le gustaban mucho los vecinos, así que dejé de prestarle atención. Durante la noche siguiente sucedió lo mismo. El sonido de sus tijeras me alertaron de que ya había comenzado su labor. Me acerqué y lo volví a saludar, pero otra vez sin recibir respuesta. Si hay algo que me caracteriza, es mi habilidad para hacer amigos, y quizás fue eso lo que me impulsó a insistir con él, y a la tercera noche lo volví a saludar. Para sorpresa mía, esta vez se detuvo, me observó, y dejando su trabajo se acercó a dialogar conmigo. Me dijo su nombre. Por su acento comprendí que venía de otro lugar, y me contó que trabajaba en esa escuela como conserje. Luego de varios minutos de plática, me animé a preguntarle por qué podaba las plantas de un lugar abandonado, y encima a esas horas de la noche. Me explicó que le gustaba mucho podar y que solo lo podía hacer en ese horario. Las jornadas fueron pasando. Siempre lo encontraba en el mismo horario, hasta que una noche sucedió algo diferente, algo inexplicable, algo que me dejó totalmente anonadado. Esa noche no lo vi. Pensé que había faltado por encontrarse enfermo, o quizá había cambiado de horario. Yo me encontraba dentro del edificio cuando de pronto escuché un grito estremecedor. Hasta el día de hoy estoy convencido de que se trató de él.
pues provino desde el interior de la escuela. Pensando que el joven realmente se encontraba dentro y que le había sucedido algo, salí corriendo hasta el patio y al no verlo por ningún lado, me atreví a ingresar al lugar. El establecimiento estaba totalmente a oscuras, pero eso no fue impedimento para ver la suciedad del abandono. Una de las oficinas estaba cubierta de escombros del techo derrumbado y las otras aún conservaban los viejos pupitres, pero por más que lo busqué por todos lados, no pude encontrar al joven. Estuve dando vueltas por el lugar varios minutos, hasta que me convencí de que solo se trató de mi imaginación, y temiendo tener futuros problemas por invadir el lugar, salí a continuar con mi trabajo. A la noche siguiente, cuando me presenté a trabajar, tuve la suerte de encontrarme con el arquitecto de la obra. Estuvimos hablando por varios minutos sobre el proyecto, y cuando ya estaba a punto de despedirse, me acordé del suceso de la noche anterior y se lo conté. Su rostro palideció. Me preguntó si por casualidad había visto a un muchacho caminar por el jardín de la escuela. Y cuando le respondí afirmativamente, me relató algo inimaginable. El joven que yo había visto, efectivamente se trataba del conserje que trabajaba en esa vieja escuela. Muchos afirman haberlo visto también, pero eso les aterró de manera espantosa, porque aquel joven muchacho se encontraba en una oficina cuando sucedió el derrumbe, falleciendo en el lugar al instante. Desde entonces, su alma se manifiesta en aquella escuela abandonada. El edificio. Historia basada en una experiencia real de Sergio Torres. Adaptación Jesús Guzmán. Soy una persona que siempre luchó por obtener mis metas. No importa cuánto tiempo demoraba, siempre me esforzaba hasta conseguirlo. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere y en ocasiones nos vemos obligados a renunciar. Me llamo Sergio Torres y lo que les contaré a continuación lo viví yo mismo hace unos años. Soy aficionado del mundo paranormal desde muy pequeño. Me gusta pasar horas leyendo historias de personas que padecieron este tipo de vivencias y en ocasiones sentía una cierta envidia, pues yo nunca había tenido una. Una noche me encontraba viendo historias de terror en YouTube, cuando de pronto vi una miniatura que me llamó mucho la atención. Era sobre un canal que hacía exploraciones urbanas, tomar una cámara y visitar alguna casa abandonada para de esa manera intentar grabar algo. Lo vi como una gran oportunidad y sentí estremecerme de emoción al imaginarme que yo podría hacer algo igual. Me compré una pequeña cámara, busqué un lugar abandonado de mi ciudad y elegí la noche perfecta para realizar mi aventura. El lugar designado fue un edificio abandonado, uno antiguo, ubicado en una zona lejana del centro. Había leído y escuchado algunos relatos que aseguraban que solían suceder eventos paranormales en ese lugar, pero hasta ahora nadie había logrado documentar algo, y yo quería ser el primero. Fue una noche de miércoles la elegida. Mauricio, un amigo de mi infancia, fue quien me acompañaría en la aventura, pero se acobardó a último momento. Sin embargo, me comunicaba constantemente vía celular con él, pues sería mi auxilio por si las dudas algo inesperado sucedía. Llegué al lugar cerca de la 1:30 de la mañana. Todo el sitio estaba desierto y oscuro. Las casas vecinas estaban un poco alejadas del edificio. Por lo tanto, tenía la ventaja de pasar más desapercibido.
Crucé aquel patio delantero y, colmado de emoción y nervios, puse mi pie dentro de aquel edificio. Mauricio me recomendó subir directamente al tercer piso, pues supuestamente en una de las ventanas de este solía verse la silueta de una mujer. Lo reconozco. Apenas ingresé al lugar, sentí un poco de miedo, y a partir de ese momento mis emociones comenzaron a cambiar. El lugar estaba totalmente sucio. Algunos escombros en los rincones le daban un aspecto más siniestro, y un olor nauseabundo me impregnaba en los primeros instantes. Tomé la cámara y comencé a filmar con la luz de esta, y mientras subía las escaleras empecé a sentir las primeras cosas extrañas. Estando ya en el segundo piso, la luz de los vehículos que pasaban por la calle iluminaban por las ventanas. Eran resplandores cruzando velozmente, algo que me llamó la atención, haciendo que me acercara a una ventana. Sentí un escalofrío indescriptible al ver que, por el mismo patio que yo había atravesado minutos antes de ingresar al edificio, había un hombre de pie, con la cabeza levantada, observando hacia mí. Rápidamente me agaché con la cámara. Tomé mi celular y le mandé un mensaje a Mauricio diciendo que el velador o alguna persona que cuidaba a los alrededores me había descubierto. Segundos después sentí vibrar mi teléfono. Era Mauricio, diciendo que eso no era posible y que me saliera inmediatamente del lugar. Le cuestioné al respecto, pero en ese instante escuché claramente cómo se abrió la puerta de ingreso. Me aterré. De seguro se trataba del velador quien ingresaba. Comencé a subir las escaleras desesperado, y una vez que llegué al tercer piso, quedé perplejo. En ese oscuro lugar, y a pesar de los escombros, había algunos muebles, una cama, una mesa, sillas. No había dudas, era una habitación. Escuché los pasos subir por las escaleras detrás de mí. Me encontraba atrapado, no tenía modo de escapar. Corrí hasta uno de los rincones de una habitación y me oculté entre algunos escombros. Me arrodillé y me quedé inmóvil. Los pasos dejaron de escucharse, pero a cambio de eso comenzó lo más espeluznante. Unas voces comenzaron a escucharse. Eran las de una mujer y un niño. Podía distinguir claramente las risas del infante. El olor nauseabundo empeoró de tal manera que se convirtió en insoportable. Ahora era pudredumbre, similar a carne descompuesta, como si hubiera algún cadáver cerca. De reojo noté un movimiento a un costado. Volteé para mirar y quedé petrificado. Era la silueta de un niño en cuclillas a unos metros de mí. Este parecía mirarme fijamente. Lo apunté con mi cámara para poder grabarlo y observé a través de esta y sentí que el alma se me salió del cuerpo, pues ese niño no podía ser una persona viva. Tenía su rostro deforme, sus cuencas estaban vacías, de su boca salía lo que parecía ser sangre negra, y todo su cuerpo estaba totalmente en estado de putrefacción. Mi mente se puso en blanco, mi cuerpo temblaba de manera incontenible. No sentía mis piernas. Vi perfectamente cuando movió sus labios y pronunciando esta tétrica pregunta, sentí su aliento pestilente inundar cada uno de mis sentidos. ¿Quién eres? Retrocedí como pude. Los músculos de mi cuerpo se desvanecieron. La cámara con la que estaba apuntando al pequeño cayó de mis manos. Quise ponerme de pie, pero no pude. Me arrastraba tratando de alejarme de aquel pequeño, hasta que aquellas mismas luces volvieron a aparecer en el cuarto. Me costó muchísimo asimilar lo que mis ojos vieron a continuación.
y entonces pude comprenderlo. Las luces no eran de vehículos cruzando la calle. Siempre se trató de ella. La silueta de una joven mujer apareciendo en el lugar. Era resplandeciente. Podía ver su rostro mirándome fijamente. Comenzó a recorrer el lugar en dirección hacia mí de un momento a otro. Esa cosa no tenía pies. Simplemente se deslizaba sobre el suelo como flotando. Empecé a balbucear totalmente aterrado. No podía gritar, no me salía la voz. Como pude, tomé mi celular, el cual no dejaba de vibrar. Solo alcancé a notar que se trataba de Mauricio llamándome, y sin aún poder reaccionar, en ese momento sentí la mano de aquel niño tocar mi brazo. Ahora estaba arrodillado junto a mí. Sentí su mano quemarme la piel. Vi gusanos salir de sus ojos vacíos y abriendo nuevamente su boca. De ahí salió ese putrefacto aliento. La presencia del niño a mi lado me hizo reaccionar y poniéndome de pie salí corriendo del lugar. Tanto mi cámara como el celular se quedaron tirados en el sitio. No me importaron en lo absoluto, pues sentía que perdería mi vida en ese lugar. Escuché la risa del infante mientras llegaba a las escaleras. Me sostuve a la barandilla y empecé a bajar desesperado. Recuerdo dar solo unos pasos, pues comencé a caer por los escalones llegando hasta el primer piso. El terror que sentía aminoró el dolor del golpe, pero mientras estaba tendido en el suelo, sentía correr sangre de mi cabeza. Quedé con la mirada hacia arriba, y estando en ese trance, vi el rostro de un hombre asomarse a mi ángulo de visión. Era el mismo a quien minutos antes había visto en el patio desde la ventana. Me miraba seriamente, y sin mediar palabra alguna, sentí cuando me tomó de los cabellos y comenzó a sacarme del lugar mientras yo perdía la conciencia. Cuando volví a abrir los ojos, ya habían pasado varios minutos. Me encontraba fuera del edificio. Mauricio estaba a mi lado y pidiéndome que no me moviera me decía que los paramédicos venían en camino. Esa madrugada pasé 2 horas en el hospital. Mis padres llegaron asustados y a todos tuve que decirles que se trató de un simple robo, que me asaltaron y me golpearon justamente afuera de aquel edificio. Sin embargo, no pude justificar la pequeña mano marcada en mi brazo, como si hubiera sido quemada al rojo vivo. Aún sentía el ardor en toda mi piel. Demoré varios días en volver a estabilizarme emocionalmente, al menos hasta recordar todo lo que me pasó, y de las cosas que quedaron dentro de ese edificio. Le pedí a Mauricio para que me acompañara a buscarlos. Fuimos cerca del mediodía, cuando ya se había cumplido más de una semana de esa noche. Mauricio me insistió en que no había veladores en el lugar, que seguramente yo había visto las almas de una familia que vivió en el edificio hace mucho tiempo y que fallecieron allí mismo a causa de extraños acontecimientos. Al ingresar, volví a sentir el mismo miedo que sentí aquella noche. La piel se me erizó y las piernas comenzaron a temblarme. Estaba todo como lo recordaba. Tanto los muebles como la cama estaban totalmente sucias y deterioradas por el tiempo. No quise hacer ningún comentario al respecto, y caminando hacia los escombros donde me quedé aquella noche oculto, milagrosamente encontramos tanto mi cámara como mi celular. Tomamos los elementos y salimos del lugar. Nos dirigimos a casa, y con Mauricio a mi lado, fui testigo de lo que nunca podré comprender. La cámara grabó cada escena que yo viví allí. Sin embargo, en ella no aparece el niño, la mujer, ni el hombre en el patio. Sentí la frustración más grande de mi vida, y desde entonces perdí el interés en hacer eso, pues es algo que nunca más quisiera volver a experimentar.
Casa Encantada. Relato basado en hechos reales. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán. A las afueras de una ciudad norteña hay un pequeño pueblo muy conocido a nivel provincial, pues a unos pocos kilómetros de este existe una casa muy antigua que sirvió de refugio para un héroe nacional, el cual participó en la liberación de nuestras tierras. De por sí la casa está abandonada, pero el lugar se convirtió en un sitio visitado por los turistas que suelen pasar por el pueblo, e incluso esta cuenta con un amplio jardín adaptado para pasar el día. Esta historia la viví hace unos años junto a mis 3 primos, que sin dar importancia a la advertencia de los lugareños, osamos en intentar pasar la noche en el sitio. Nuestro lugar de destino era otro, pero como el pueblo quedaba de paso, no quisimos perder la oportunidad de conocer la casa. Compramos provisiones en un pequeño supermercado, y cuando le contamos al señor del negocio lo que teníamos planeado hacer, este nos recomendó que no nos quedáramos hasta muy tarde allí, porque por la noche a veces sucedían cosas. Reímos e impulsados por nuestro orgullo, partimos rumbo a la casa. La construcción era de 2 pisos. Adobes viejos sobresalían de los huecos de las paredes rotas, y a pesar de que la mantenían limpia, aún se pueden notar manchas de sangre, producto de la batalla que se llevó a cabo en el lugar. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Recién estábamos encendiendo el fuego para preparar la cena, cuando de pronto vimos aparecer a un extraño hombre en el balcón de la casa. Este estaba vestido de ropas antiguas. Se encontraba apoyado en el barandal y desde allí nos observaba indiscretamente. Pensamos que se trataba de un personaje que quizá era parte de algún espectáculo que ofrecían a los visitantes, pero no había nadie más en el lugar que nos indicara eso. Saqué mi celular del bolsillo y tomé una foto, pero al revisarlo, este señor no aparecía en la imagen. Pensando que era un error de mi teléfono, volví a hacer lo mismo, pero obtuve el mismo resultado. Le expliqué lo sucedido a mis primos, y cuando uno de ellos quiso intentarlo desde su propio teléfono, aquel hombre ya no estaba. Nos quedamos emocionados y atentos al suceso. Esperamos que el señor apareciera nuevamente, y esta vez los demás actores del supuesto espectáculo. Pero en lugar de eso comenzó a suceder lo que después consideraríamos lo increíble de este relato. Escuchamos unos gritos de alerta. Alguien nos decía que ellos ya venían. Los gritos eran tan reales que comenzamos a sentir escalofríos. Escuchamos claramente el trote de caballos acercarse al lugar, pero por más que mirábamos a los alrededores, no veíamos a nadie. Seguido de eso sonó un disparo, luego otro y otro más. Allí comenzó una balacera. Los gritos de ataque y cúbranse fueron estremecedores. Nosotros nos arrojamos al piso y desde allí observábamos para todos lados, pero los actores jamás aparecieron. Un olor a pólvora comenzó a impregnar en el lugar. Una espesa nube de humo blanco nos cubrió por completo y los gritos se hacían cada vez más fuertes y reales, hasta que empezamos a sentir el inconfundible olor a azufre. Eso ya no nos pareció agradable. No se podía disimular esa clase de aroma. Verdaderamente estaba sucediendo derramamiento de sangre en ese lugar, pues al parecer algunas gotas nos caían. Todos nos percatamos de eso. Ninguno comprendía nada y confundidos buscamos a quién producían esos efectos. De repente sucedió. La escena duró solo unos segundos, pero jamás pude sacarla de mi mente. De improviso y de la nada,
nos vimos rodeados de cientos de hombres vestidos de soldados. Todos disparaban armas, algunos se enfrentaban con cuchillos y espadas, pero veíamos perfectamente el enfrentamiento entre las personas. La sangre salpicaba por todos lados. Los gritos de agonía y sufrimiento retumbaban en nuestros oídos. No lo soportamos más. Corrimos hacia el auto y salimos aterrados del lugar. Los gritos y disparos nos acompañaron por varios minutos durante el trayecto, hasta que por fin cesaron. Apenas pasamos varias cuadras, llegamos nuevamente a aquel pequeño supermercado. El señor que atendía nos preguntó cómo nos había ido en aquella casa. Un poco molestos y asustados, le dijimos que el espectáculo era exagerado, que no nos importaba cómo lo habían hecho ni qué eran esos efectos, pero que era totalmente sanguinario e intolerable. Esta vez fue el hombre del negocio quien sonrió, y llamándonos afortunados, nos dijo algo que casi nos dejó sin cordura. Señores, aquí no se hace ningún espectáculo, y lo que ustedes acaban de presenciar, pocos lo vieron. Ustedes fueron testigos casuales de la batalla que sucedió en esa casa hace muchos años atrás. Sin decir más, subimos al coche y nos fuimos. Es una de las experiencias más aterradoras que hemos vivido en la vida. Espero haya sido de su agrado. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.